sí ya lo tenemos. Bueno, ¿qué es lo que vamos nosotros a ver a partir de ahora? Vamos a ver análisis en régimen elástico para flexión. Primero vamos a ver flexión simple y después vamos a ver flexión compuesta. ¿Estamos de acuerdo? Así que lo primero que voy a hacer es una introducción. Yo les había dicho que iba a grabar unos videos, pero ¿qué pasó? Dije, si les tomamos el parcial, como era el día de hoy, los videos que iba a grabar no los iba a ver nadie. Así que yo entre esta clase y la que viene voy a explicar todo, flexión simple y flexión compuesta. Y va a quedar torsión. Torsión sí, los voy a grabar los videos, eso lo van a estudiar, porque la parte de torsión es muy parecida a la parte de flexión simple. Entonces, realmente lo pueden seguir, yo se lo voy a dar en 3, 4 videos más cortos, para que lo vayan viendo en la medida que puedan, y así eso lo tienen todo. Así en la última clase del año damos pandeo, ¿entendido? Ese es un poco el criterio de todo esto. Después combinamos para cuando quieren rendir los que tengan que rendir recuperatorios, y la semana que viene, sí, a todos aquellos que yo les tengo que tomar un oral, no a todos, porque a todos no voy a poder, pero entre 6 y 8 se arman entre ustedes y dicen, bueno, a ver, yo doy un tema, yo doy dos, si tienen dos, y así se ponen de acuerdo y tomamos los orales la semana que viene. De 19 a 22 hacemos explicación, de 22 a 22:40, 45, les tomo los orales a los que los tienen que tomar. ¿Les parece bien? Yo después todo esto lo mando por mail, cosa que ustedes lo puedan recibir y estemos todos en sintonía. ¿Alguna duda? ¿Me expliqué? Sí, profe, todo bien. Bueno, si están de acuerdo, bien, y si no, me dicen y vemos qué hacemos. Como ya saben, así que no hay problema en ese sentido. Bueno, muy bien, entonces, vamos a parar acá la camarita, así, ahí estamos. Bien, bueno, ¿qué es lo que nosotros vamos a ver? Nosotros vamos a ver análisis en régimen anelástico para flexión. La semana pasada vimos solicitación axial, así que ahora vamos a ver flexión. Y los dos temas que vamos a tocar, así en orden, va a ser, primero vamos a ver flexión simple. Y en segundo lugar, vamos a ver flexión compuesta. ¿Estamos de acuerdo? Esa es un poquito la idea. A ver, a modo de introducción, ¿qué es lo que vale acá? Entonces ahora sí, vamos a hacer un corte. Entonces lo que vamos a ver es flexión simple en régimen anelástico. ¿Y qué es lo que nosotros vamos a ver? Bueno, lo primero que uno tiene que tener en cuenta es que sigue siendo válida en análisis en régimen anelástico la hipótesis de Bernoulli-Navier. La hipótesis de Bernoulli-Navier, recuerden lo que dice. Dicen que las secciones que originalmente eran planas antes de la deformación por flexión, después de esta siguen siendo planas y giran alrededor de un eje perteneciente al plano de la sección que se lo denomina eje o línea neutra. ¿Entendido? Esto a nosotros nos permite expresar o escribir las siguientes dos expresiones, que es con las que nosotros trabajamos. La deformación específica longitudinal en la dirección X, que es la dirección del eje de la barra, a una distancia z cualquiera del eje neutro, es directamente proporcional a la distancia al eje neutro. Esto, así como lo escribimos, también lo podemos escribir de la siguiente manera, haciendo z dividido 1 siendo epsilon x raya
la deformación específica longitudinal a una distancia unitaria. ¿Entendido? Así que estas son para nosotros las dos expresiones. En realidad no son dos, es una escrita de distinta forma que gobiernan o caracterizan la hipótesis de Bernoulli. El otro tema que uno tiene que tener en cuenta, como siempre, ¿qué es? Son las ecuaciones de equivalencia. Porque las ecuaciones de equivalencia valen siempre. Tal como, no sé si se lo acuerdan, pero cuando nosotros la vimos la primera vez, que yo se las mencioné, las ecuaciones de equivalencia relacionan a las tensiones con los esfuerzos internos. Y estas ecuaciones de equivalencia, fíjense que en sus expresiones madre o básicas, no tienen en cuenta el comportamiento mecánico del material. Por eso, uno las escribe de la siguiente manera. El esfuerzo normal, acá, es igual a 0 y es igual a la integral extendida toda el área de la sección de sigma x por diferencial de área. Y la otra, MI, que es el momento flector actuante, es igual a la integral extendida toda el área de la sección de sigma x por z por diferencial de área. ¿Entendido? Esto, en definitiva, ¿qué es? Es el diferencial de fuerza. ¿Entendido? Bueno, así que ahí estamos. Otra cosa que nosotros tenemos que tener en cuenta es, a ver, cuando uno trabajaba en el periodo elástico, el diagrama tensión-deformación era el siguiente. ¿Mm? Entonces yo tenía acá tengo sigma x de influencia positivo, o sea, la tensión de influencia al límite, vamos a ponerlo así, vamos a ponerlo mejor, así queda mejor. Sigma x influencia del lado traccionado y sigma x influencia del lado comprimido. La deformación al límite de fluencia en tracción, la deformación en el límite de fluencia a compresión. ¿Entendido? Y para que todos tengamos presente, acá, la tangente de esto es E sobre 1, es decir, para identificar que es el módulo de elasticidad. La zona de trabajo nuestra era esta. Esto era la zona de trabajo en régimen elástico. ¿Entendido? Muy bien. La expresión de flexión que caracterizaba a esto era la siguiente, que todos la conocemos, porque la venimos utilizando hasta ahora. Sigma x es igual al momento en y dividido el momento de inercia respecto del eje y. Lo voy a poner al momento en y variable, porque yo lo puedo en realidad determinar para cualquier sección por z. Y en este caso, acá lo que uno tiene que tener en cuenta es que y es el eje neutro. Porque en realidad es siempre el momento flector dividido el momento de inercia respecto del eje neutro.
Y acá ustedes tienen que tener en cuenta que esto era para una flexión simple recta. ¿Entendido? ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Sigamos un poquitito más. Muy bien. Sigamos un poquito con la introducción. A ver. Ahora nosotros, cuando ya nos metemos dentro de la flexión simple recta, en régimen anelástico, que es lo que vamos a hacer ahora, ¿qué es lo que vamos a ver nosotros? Bueno, nosotros vamos a trabajar esencialmente con dos tipos de materiales. Con dos tipos de materiales. Un primer tipo de material el primero, nosotros lo vamos a denominar EPI. ¿Qué significa EPI? Significa elasto plástico ideal. ¿Entendido? ¿Qué significa esto? Significa que el comportamiento mecánico del material va a ser algo como esto. Y donde esto continúa indefinidamente. ¿Entendido? Nuevamente tenemos todo lo que nosotros acabamos de identificar, la tensión sigma X al límite de fluencia en tracción, la tensión sigma X al límite de fluencia en compresión, la deformación específica al límite de fluencia en tracción y la deformación específica al límite de fluencia en compresión. ¿Entendido? Esto es un material elastoplástico ideal. Ahora, todos sabemos bien que las deformaciones no tienden a infinito, ¿no? Como supone este material. Entonces, este modelo de relación constitutiva o de relación entre tensiones y deformaciones se ajusta a lo siguiente. Se ajusta a lo siguiente. A un material que se lo denomina EPR. Y esto significa elasto plástico real. Y en el material elastoplástico real, el diagrama es parecidísimo, con una salvedad, que es la que vamos a ver. El diagrama, tensión-deformación, es este. Entonces yo tengo, ahora lo vamos a explicar, pero ya ustedes se dan cuenta que no se puede deformar indefinidamente. Sigo teniendo las tensiones de fluencia en tracción y la tensión de fluencia en compresión. Tengo la deformación específica longitudinal, epsilon xf en tracción y epsilon xf en compresión. Pero a su vez, yo digo,
a ver, el material no se puede deformar indefinidamente. Entonces ajusto un poco mi modelo estableciendo una deformación que la voy a denominar última. ¿Por qué? Porque más allá de ese valor, que los cuerpos tengan esa deformación última, más allá ya constituye un límite para la funcionalidad de los elementos estructurales con los cuales nosotros vamos a trabajar. Es decir, dicho de otra manera, si los cuerpos con los cuales nosotros trabajamos experimentan deformaciones más allá de estos límites, dejan de cumplir con la función para la cual fueron creados. O probablemente algunos de ellos experimenten deformaciones tales que se empiecen a notar fisuras en los mismos. ¿Sí? Cualquiera de esas dos posibilidades, y las vamos a denominar εxu en tracción, εxu en compresión. ¿Entendido? También, no es que el comportamiento del material real sea sino lo que estamos diciendo es, mi modelo anterior lo ajusto un poco, para decir, bueno, yo más allá de estas deformaciones, no las quiero superar. No quiero tener deformaciones más grandes que las que tengo indicadas acá. Y pueden llegar a ser distintas, la última atracción y la última compresión. ¿Entendido? ¿Sí? Bueno. A ver. De todos estos vamos a tener variaciones. Y esas variaciones les vamos a poner varios. Un primer caso es que el módulo de elasticidad en tracción sea igual al módulo de elasticidad en compresión. Con lo cual, el diagrama nuestro va a ser algo como este. E1, E1. ¿Entendido? Entonces ahí ambos módulos de elasticidad son distintos. La otra, si yo caracterizo que pueden ser distintos, pueden ser iguales, es porque seguramente puedo trabajar con materiales que tengan distinto comportamiento a tracción que a compresión. Entonces ahí me surge una variante de esto, que es que el módulo de elasticidad a tracción sea distinto del módulo de elasticidad a compresión. Con lo cual, nuestro diagrama ahora de tensiones podrá ser algo como esto. ¿Entendido? Entonces, en donde este es el módulo de elasticidad a tracción y este es el módulo de elasticidad a compresión. Otras posibilidades son las siguientes. Son que la tensión de fluencia en tracción sea igual a la tensión de fluencia en compresión. ¿Entendido? O, dicho de otra manera, que la tensión de fluencia en tracción sea distinto a la tensión de fluencia en compresión. Se las indican así, o también sigma F así, uno le hace sigma F tracción. Y sigma F negativo arriba lo escribe sigma F a compresión. Son formas de decirlo. Y la otra posibilidad es que el módulo, perdón, que la deformación de fluencia en tracción sea igual a la deformación al límite de fluencia en compresión, o que sean distintas. ¿Quedó claro? ¿Sí? Y lo que puedo hacer es cualquier combinación de estos que hagamos. Es decir, que los módulos de elasticidad sean distintos, que las tensiones de fluencia a tracción a compresión sean distintos y por consiguiente también sean distintas las deformaciones a los límites de tracción o de compresión. ¿Quedó claro? Otra cuestión es, a ver, dijimos 1, 2, 3, tipo de material, 1, 2, varios. Bueno, la otra posibilidad es, solo en negro ahora,
Tipos de secciones. Tipos de secciones. Una primera posibilidad es que las secciones sean de doble simetría. Una segunda posibilidad es que sean de simetría simple o de simple simetría. Y una tercera posibilidad es que tenga que sea una sección de tipo cualesquiera sin ejes de simetría. ¿Entendido? Esto, más que una introducción, voy a cambiar un poco el título porque es, y forma una introducción y alcance, vamos a ponerlo así. Porque ahí está. Introducción y alcance de este tema. ¿Hasta acá alguna duda? ¿Algo que yo no me haya explicado, no se haya entendido? Como para que me consulten ustedes. ¿Sí? ¿Venimos bien? ¿Hasta acá? Sí, profe, venimos bien. Bien, bueno, muy bien. Entonces, ya que venimos bien, vamos a seguir avanzando un poquito más. Entonces, ahora me voy a meter en lo que sería (0,2). Vamos a estudiar a la sección rectangular. ¿Sí? Con un material con comportamiento EPI, es decir, elastoplástico ideal, y un diagrama de tensiones bilineal. Bilineal igual, ¿no? Igual en tracción que en compresión. A esto es lo que me estoy refiriendo. Entonces, el diagrama con el cual nosotros vamos a trabajar es este. La verdad que lo podría haber traído pegado de... Bueno, no importa. Vamos a hacerlo acá. Es un minuto. Bueno, muy bien. Entonces acá tenía, como bien dije, la tensión de fluencia en tracción, la tensión de fluencia en compresión, la deformación específica al límite de fluencia en tracción y en compresión. ¿Estamos de acuerdo hasta acá? Y acá, obviamente, lo que es válido es que los módulos de elasticidad son iguales. Muy bien. Bueno. Perdón. Y lo otro que me faltó decir es, ¿voy a trabajar con una sección rectangular? No, eso lo dije, perdón, pero no lo dibujé para poner en evidencia los parámetros. Así que...
Muy bien. Este es el baricentro que coincide con G, con el origen de una sección cualquiera. Y ya que estamos, vamos a caracterizar bien a los elementos componentes de esta sección. H, H, y después la altura total. Ahí está, es 2H. Y obviamente el ancho de esto es B. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, con esto ya hemos caracterizado los elementos con los cuales vamos a trabajar. Así que, empecemos. Bueno, primero vamos a hacer el repasito dentro del periodo elástico. A ver, ustedes recuerden que, ¿qué es? Ahí está Juan Pablo. Recuerden lo siguiente, recuerden que uno está dentro del periodo elástico cuando el material, luego de un proceso de carga y descarga, recupera totalmente su forma. Y además, no solo la recupera totalmente su forma, sino que las curvas de carga y descarga tienen que ser iguales. Porque yo podría tener, no sé si se los comenté, una situación como la siguiente. Yo podría tener una curva de carga, tensión de formación como la siguiente. Yo vengo, cargo, llego hasta este punto, después descargo, y pasa el tiempo, parece que dijimos, bueno, ahí me quedé con una deformación permanente, que sería este valor de acá, de deformación permanente, pero a medida que pasa el tiempo, recupera su forma original. Pero las curvas de carga y descarga no son iguales. Este tipo de comportamiento se denomina comportamiento viscoso, no elástico. O sea que este tiene un comportamiento viscoso. Y esto tiene que ver porque el área encerrada bajo las curvas está directamente relacionada a la energía interna de deformación. Entonces, fíjense que el área encerrada bajo la curva de carga y bajo la curva de descarga no es la misma, entonces hay una pérdida de energía interna de deformación. Cosa que en un material con comportamiento elástico no existe esa pérdida de energía interna de deformación. ¿Entendido? Ese es el motivo por el cual se exigen las dos condiciones. Que no exista deformación permanente, sino que además la curva de carga y descarga coinciden. ¿Quedó claro, chicos? Bueno. A ver. Nosotros, ¿a qué estamos acostumbrados? Estamos acostumbrados a que la tensión de servicio, que también la denominábamos tensión de trabajo del material, era igual al momento en I dividido el momento de inercia en I dividido Z. Y que esto era para cualquier punto, pero la tensión de servicio máxima era igual al momento en I, que era una función de X, dividido el momento de inercia por Z máximo. ¿Entendido? Entonces, para el Z máximo o el Z mínimo, como ustedes prefieran, obteníamos la tensión máxima. Ahora, si yo incremento la carga, las solicitaciones se incrementan y las tensiones también. ¿Hasta qué? Hasta que yo llego a un momento en donde alcanzo la tensión admisible. A esa solicitación que provoque que en los puntos más alejados del eje neutro se alcance la tensión admisible se la denomina solicitación admisible. En este caso, momento flector admisible. ¿Entendido? Es el momento flector admisible. Llevando esto a nuestro caso, el momento flector admisible va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual a
la tensión admisible por I sub I sobre Z máximo. Pero para nuestra sección rectangular, I sub I es B H cubo, perdón, no es B H cubo, es así, para esta denominación que yo puse. Es B por 2H al cubo dividido 12, o sea que es 8 por B H cubo sobre 12. Si yo divido por 4 numerador y denominador, me queda 2 tercios de B H cubo. Y Z máximo es igual a H. Con lo cual, el momento admisible es la tensión admisible por 2 tercios de B H cubo dividido H. Esto me queda así y esto se simplifica. Con lo cual, el momento flector admisible para una sección rectangular es 2 tercios de B por H al cuadrado por la tensión admisible. ¿Quedó claro? Chicos, expresión que vamos a denominar 1. ¿Estamos de acuerdo? ¿Eso qué significa? Significa que nosotros llegamos al diagrama, llegamos acá, a la tensión admisible. ¿Entendido? Y obviamente a la deformación al límite admisible. Ahora, la pregunta es, ¿yo puedo seguir incrementando la carga y por lo tanto las solicitaciones de mi elemento estructural? Y sí. Sí, puedo Por eso seguir. lo estamos estudiando. ¿Cómo? Que por eso lo estamos estudiando, digo. Exactamente, ese es el tema. Entonces, yo lo puedo seguir incrementando. Entonces, supongamos ahora, en este segundo análisis, vamos a ponerle así, miren. Acá, este sería mi primer análisis. Vamos ahora al segundo análisis. Supongamos que ahora la tensión máxima sea la tensión de fluencia. Todavía sigo estando en el periodo elástico. Entonces, en este caso, la tensión de fluencia va a ser igual a la solicitación, que ahora se la va a denominar momento flector elástico dividido el momento de inercia por Z máximo. O también, esto se lo doy como porque hay alguna bibliografía que lo denomina distinto, momento flector de fluencia. A mí me gusta más momento flector elástico porque hasta ahí el material se comporta elásticamente. También es cierto que alcanza la tensión de fluencia en las fibras más alejadas. ¿Entendido? Así que, pero hay veces que uno lo que tiene que hacer es entender adecuadamente el fenómeno físico y los parámetros involucrados, y después la denominación, bueno, quedará para después. Con lo cual, el momento flector elástico o momento flector de fluencia va a ser igual a ¿qué? Al momento de inercia dividido Z máximo por la tensión de fluencia. Y esto es igual, como hicimos antes, a 2 tercios de B por H al cuadrado por la tensión de fluencia. ¿Quedó claro, chicos? Expresión que vamos a denominar 2. Entonces, para generalizar, la solicitación elástica es aquella solicitación que conduce a que una sección alcance en sus fibras más alejadas, o alcance, sí, está bien, en sus fibras más alejadas, porque estoy definiendo para flexión, la tensión de fluencia. ¿Entendido? ¿Quedó claro esto? ¿Sí? Bueno, me alegro mucho que sigamos acá de acuerdo nosotros. Esto también, sí. No, afirmaba lo que dijiste. ¿Cómo? Que afirmaba lo que dijiste. Ah, perfecto, gracias. Bueno, esto también, tengan en cuenta lo siguiente. Esto de acá se denomina
como SI. ¿Y qué es SI? Es el módulo o momento resistente elástico de la sección. ¿Entendido? Y tengan en cuenta... Como el SI. ¿Cómo? Que en la tabla está ese valor, ¿no? En la tabla está ese, claro. Esto está en la tabla. Esto, como les pongo acá, vamos a ponerlo en azul, está en las tablas de perfiles. Así que eso está. Tengan en cuenta que el momento flector elástico es igual a la tensión de fluencia por el módulo o momento resistente elástico. Esta expresión la vamos a denominar 3. ¿Estamos de acuerdo hasta acá, chicos? ¿Venimos bien? Sí, Luis. Bueno, avancemos un poquitito más hasta más o menos dejar cerrado un poco acá el tema, porque bueno, todo esto fue bastante introductorio, así que avancemos. Material EPI, diagrama bilineal, que era el título con el que veníamos trabajando, ¿no? Muy bien. Bueno. Entonces, vamos a ver qué es lo que... Vamos a ver todo lo que vimos antes. ¿A qué habíamos llegado, ¿no? Entonces, yo voy a dibujarme esto. Ténganme un poco de paciencia ahora, porque tengo que dibujar bastante. Bien, bueno, muy bien. Perfecto. Muy bien. Entonces, nuestra solicitación, que es este momento flector. Es un momento en I, que yo lo voy a ir incrementando. No nos interesa ahora cuánto. Bueno, entonces, ¿qué fue lo que nos fue pasando entre una cosa y la otra? A ver, vamos a hacer así, a ver si lo puedo hacer. Téngame un chiquitín de paciencia. Ahora sí. Bueno, está bien, ahí quedó bien. Bueno, entonces, fíjense, primero, ¿qué tenía yo? Bueno, primero yo tenía, esto no era lo que quería hacer, primero lo que yo tenía, que tenía acá mi deformación, esa deformación
como consecuencia de esto, tenía este diagrama de deformaciones. ¿Sí? Negativo acá, positivo acá, y acá tenía una deformación epsilon x, y acá en tracción, y acá tenía una deformación epsilon x en compresión. Mi diagrama de tensiones, en ese caso, era algo como esto. ¿Sí? Lo voy a dibujar en verde. Ahí está, así. Acá. Negativo acá, positivo acá. Entonces acá tengo sigma x de compresión, sigma x de tracción. ¿Entendido? A medida que yo aumentaba mi solicitación, llegaba a esto de acá. Y después lo voy a seguir aumentando, ¿no? Y lo voy a seguir aumentando más. Entonces, tengo esto. Tengo esto. Y tengo esto. Entonces, una vez que seguía aumentando, bueno, llegaba a un valor donde esta era la deformación epsilon x al límite admisible en compresión y en tracción. Con las tensiones pasaba algo similar, es decir, terminaba alcanzando la tensión sigma x admisible. Esto lo voy a escribir así, perdónenme, porque me gusta este color, queda muy suave. Sigma x en tracción y sigma x admisible en compresión. Si yo sigo incrementando el momento, se siguen incrementando las tensiones hasta que en un momento determinado alcanzo la tensión de fluencia. Como la sección es doblemente simétrica, los módulos de elasticidad son iguales, etcétera, 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 todo lo que ya vimos, en la fibra más alejada del eje neutro, que son simétricas para tracción y para compresión, ¿qué se alcanza? Se alcanza la tensión sigma x de fluencia en compresión y la tensión sigma x de fluencia en tracción. Desde el punto de vista de las deformaciones, hasta ese punto, la relación entre las deformaciones sigue siendo lineal y entre las tensiones también. Con lo cual, mi diagrama de deformaciones es este de acá. Sigma x de fluencia en compresión, sigma x de fluencia en tracción. Hasta acá no hay ningún problema. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Vale hasta este momento, es decir, hasta acá, vale la hipótesis de Bernoulli-Navier. Ahora, si yo sigo incrementando el momento, es decir, cuando yo llego acá, perdón, vamos a ponerlo, cuando yo llego acá, el momento flector lo denomino admisible. Y cuando llego acá, lo denomino momento flector elástico o momento flector de fluencia. Ahora, ¿puedo seguir incrementando la carga? Sí, la carga la puedo seguir incrementando. ¿Las tensiones se me pueden seguir incrementando? Sí, menos en todos aquellos puntos que son los que están más alejados del eje neutro, en donde las tensiones alcanzó su límite. Si ustedes recuerdan el diagrama tensión-deformación, las tensiones más allá de este límite no pueden ser superadas. Por lo tanto, volviendo a esto de acá, las tensiones no pueden seguir incrementándose, pero las deformaciones sí se pueden seguir incrementando. Entonces, alcanzaré una tensión que será un poco más grande que la anterior, esto de acá,
y esto de acá, de tal manera que estas tensiones siguen siendo negativas, estas deformaciones siguen siendo, y en donde acá, esto, epsilon x en tracción, es mayor que epsilon x de fluencia en tracción. Y acá, epsilon x en compresión es mayor a epsilon x de fluencia en compresión. ¿Entendido? ¿Y qué pasa con las tensiones? Dijimos, bueno, con las tensiones va a pasar algo como esto. Las fibras más alejadas ya no pueden seguir incrementando las tensiones. Pero las fibras que todavía están no tan alejadas van a seguir incrementando sus tensiones y algunas van a alcanzar el valor de la tensión de fluencia. Cuando esas fibras alcanzan el valor de la tensión de fluencia, se dice que las fibras esas están plastificadas. Plastificadas. Y el diagrama de tensiones va a ser algo como esto. En donde estas son las fibras comprimidas, estas las traccionadas, y lo que ocurre es algo como esto. Miren. Donde esto es H, y en donde esto es lo siguiente. Esta distancia se denomina ZE. Y esto es la diferencia, H menos ZE. A la distancia ZE se la denomina, en realidad 2 por ZE se la denomina núcleo elástico. ¿Por qué núcleo elástico? Porque hasta esas fibras, desde el eje neutro hasta esas fibras que están a más ZI menos ZI, todavía las fibras tienen un comportamiento elástico. ¿Por qué tienen un comportamiento elástico? Porque todavía no alcanzaron la tensión de fluencia. Mientras que a las fibras que se ubican entre ZE y H, que son las que están marcadas como distancias H menos ZE, se las denomina núcleo plástico. Y esas fibras ya han sido plastificadas. ¿Entendido? ¿Sí? O sea que, y es más, después yo puedo seguir incrementando la carga porque todavía tengo fibras que están trabajando a menos del valor de la tensión de fluencia. Cuando eso ocurre, a esas fibras todavía pueden seguir tomando más carga y el momento se puede seguir incrementando. ¿Hasta cuándo? Hasta un determinado punto que lo vamos a ver la semana que viene. Entonces, acá me queda definido lo que es el núcleo elástico, donde el núcleo elástico va desde menos ZE menor o igual a Z, menor o igual a más ZE. ¿Entendido? Y la zona plástica que está por el módulo de H menos ZE. ¿Quedó claro? O sea, otra forma de ver esto es decir que ZE es menor o igual a Z, menor o igual a H. O, para el lado negativo, es menos H, menor o igual a Z, menor o igual a menos ZE. ¿Entendido, chicos? Así que eso es
lo que termina pasando. Y hasta que llega un momento en donde todas las fibras de la sección alcanzan la tensión de fluencia, ya la sección deja de tomar carga. La sección deja de tomar carga. ¿Por qué? Porque ya no tiene fibras que puedan seguir incrementando su tensión. Y entonces se dice que cuando todas las fibras han sido plastificadas, la sección ya no puede tomar más momento flector, por lo tanto, en esa sección no se puede incrementar el momento, y por lo tanto no se puede incrementar, en principio, pues vamos a ver que sí, las cargas exteriores, y se dice que esa sección está totalmente plastificada. Cuando esa sección está totalmente plastificada, al momento que conduce a la plastificación total de la sección, se lo denomina de la siguiente manera. Momento de plastificación total de la sección o momento de colapso de la sección. Ahora vamos a ver por qué. O también momento último de la sección. Todas estas denominaciones son equivalentes. ¿Por qué de colapso? Porque si una sección no puede... A ver, ¿ustedes recuerdan cuando teníamos una articulación entre dos barras? ¿Qué pasaba cuando uno tenía una articulación? Decía, bueno, la articulación permite pasar el corte y el esfuerzo normal, pero no permite pasar de una sección a la otra el momento. ¿Por qué? Como permite los giros, no puede seguir tomando, no es que no puede seguir, no puede desarrollar un momento que es la que evita los giros. ¿Entendido? Dicho de otro modo, ¿por qué yo tengo un empotramiento en una barra? Bueno, porque más allá de que impide los dos desplazamientos, también impide los giros de esa sección. Entonces, si impide los giros de la sección es porque es capaz de desarrollar un momento flector que justamente impide que esa sección gire o rote. Bueno, ahora bien, si la sección ya no puede tomar más momento, quiere decir que va a empezar a permitir que esa sección gire. Por lo tanto, en esa sección, cuando se alcanza el momento de colapso o de plastificación total, es como que se ha producido en ella una articulación, pero particular, no una articulación diseñada físicamente, sino una articulación que se produce físicamente, pero como consecuencia del incremento de carga. Y por eso se la denomina articulación plástica. Articulación plástica. Una articulación plástica, ¿por qué? Porque es una articulación que no permite que se pueda tomar o desarrollar un momento en esa sección. ¿Entendido? Chicos, ¿me expliqué con esto? Sí, profe. Bien. Bueno, a ver, ahora tendríamos que empezar con todo el desarrollo matemático de evaluar estas expresiones en una sección de este tipo, que sea parcialmente plástica y que alcance la plastificación total. No lo vamos a hacer porque no tiene sentido empezar y dejarlo por la mitad, porque nos va a llevar un rato. Así que lo que vamos a hacer es, llegamos hasta acá y lo dejamos esto para la semana que viene. ¿Les parece? Y lo vemos bien la semana que viene con ejercicios y ejemplos. ¿Estamos de acuerdo? Sí, Luis, perfecto. Profe, perfecto. Bueno, son 10:32, yo le dije entre 10:30 y 10:45. No tiene sentido ahora porque me va a llevar unos 20 a 25 minutos para desarrollarlo como corresponde. Me voy a apurar en esto que ahora no se justifica. Bueno, chicos, les deseo que terminen. Voy a parar de grabar.